Aprendiendo con la profesora Marisol. En este video veremos el paso a paso para la construcción de la tabla tipo B. Le damos el caso práctico. El B lidera un nuevo proyecto, el cual busca 50 cupos a estudiantes de estratos 1 y 2 en 5 carreras diferentes. Para la selección de los estudiantes se ha diseñado una prueba clasificatoria, donde el estudiante que obtenga mínimo 61 puntos será admitido. Los resultados de 83 estudiantes se muestran en una tabla de distribución de datos. Construye la tabla de frecuencias tipo B y responde a las siguientes preguntas. A. ¿Cuántas personas ganaron la prueba clasificatoria? B. ¿Cuál fue el rango más representativo de los estudiantes que ganaron la prueba y su marca de clase? Construcción de la tabla tipo B. La tabla de frecuencias tipo B es aquella tabla que tiene intervalos de clase y marcas de clase. El intervalo de clase es un rango de valores dentro de un conjunto de datos agrupado. Es esencial porque se necesita para simplificar, organizar y visualizar datos con la obtención para una mejor comprensión y toma de decisiones. La marca de clase representa el punto medio del intervalo de clase. Una función es actuar como el valor representativo de todo el intervalo de clase, facilitando el análisis y los cálculos posteriores. Apliquemos unos pasos para construir el intervalo de clase. Veamos el paso 1. El número de datos representa a los estudiantes que participaron en la prueba clasificatoria para obtener la beca. Al hacer el conteo, el resultado nos da 83 estudiantes, que tenemos la tabla de distribución a nuestra derecha. El paso 2. El rango. Es una medida de dispersión que da como resultado 60, porque refleja la diferencia entre el valor máximo, que fueron 100 puntos obtenidos por X estudiantes, y el valor mínimo, que es 40 puntos obtenidos por X estudiante. Entonces hacemos la resta y me dio 60 puntos. El paso 3. El número de intervalos de clase nos refleja el número de intervalos de clase que va a conformar la tabla de frecuencias, porque afecta la forma en que se presentan los datos. Su fórmula es la raíz cuadrada de n, siendo n la muestra. Entonces tenemos la raíz cuadrada de n, que es 83, y nos da como resultado 9.1 y más decimales. Pero solo se toma un solo decimal, el entero, que es 9,1, y se aproxima al entero más cercano. Para hacer el número de intervalos de clase tenemos que tener un dato entero, un número entero. Entonces el dato más cercano por debajo es 9. Entonces lo aproximamos. Ahora el paso 4, la amplitud. Determina el tamaño de cada intervalo de clase en una tabla de frecuencias. Su ecuación es el resultado que nos dio de la división entre el rango, que dio 60, y el intervalo de clases, que es 9. Entonces al dividirlo me da un resultado de 6.6 y lo aproximamos a 7, porque el punto 6, el 6 es el entero y el punto 6 está por encima de 5. Entonces se puede ajustar perfectamente al entero 7 que está por encima. Además, tengamos presente que el símbolo, el paréntesis, nos incluye el número que esté al lado, y con el símbolo corchete sí se incluye el número que esté al lado. Entonces, después de aplicar estos pasos, que nos sirven para sacar los primeros cálculos en la conformación de una tabla de frecuencias, entonces vamos a construir entonces el intervalo de clase y la frecuencia absoluta. Comencemos la construcción de nuestra tabla de frecuencias tipo B. Entonces tomemos en la primera columna el número de intervalos de clase, que nos dio 9. Entonces vamos a hacer una distribución de 1 hasta llegar a 9 en cada fila, de manera ascendente, ¿sí? Luego vamos a hacer el intervalo de clase. En la parte inferior de la imagen nos muestra cómo se hicieron los respectivos cálculos. El intervalo de clase tiene límite inferior y límite superior. El primer dato son los valores mínimos o límite inferior, y el segundo dato es el límite superior o los valores máximos. Entonces, el límite inferior, empezamos con el primer dato, que es 40, que es el puntaje más pequeño, y le vamos sumando la amplitud para ir construyendo el valor máximo. Entonces 40 más 7 me da 47.
Aquí colocamos los corchetes y los paréntesis. Los corchetes se colocan en el valor mínimo y los paréntesis se colocan en el valor máximo. ¿Por qué es? Donde están los corchetes es donde se va a incluir el valor. Y donde están los valores, dos paréntesis, es donde se va a excluir ese datico. Entonces, empecemos la explicación. Entonces, ese 47 que nos dio en la primera fila, se baja a la segunda fila para incluirlo. Sí. Entonces le sumamos 47 más 6 más 7, me da 54. Al sumar, pasamos ese 54 a la tercera fila y vamos sumando la amplitud y así sucesivamente, hasta que llegamos a 103. ¿Sí? Vamos entonces a construir nuestra frecuencia absoluta. Vamos a ir todos, esto es el primer intervalo de clase, que es entre 40 y 47. Recordamos que no vamos a tomar el 47, vamos a tomar solo hasta 46. Entonces vamos a nuestra tabla de distribución de datos y vamos a ir a contar cuántos estudiantes obtuvieron 40 puntos y que llegaron hasta 46. Y esto nos dio en la primera frecuencia absoluta, nos dio 17, como lo muestra la imagen. Luego hicimos entre 47 y 54, no se toma el 54, se toma hasta 53. Y nos dio en la solo 10 estudiantes. Y así sucesivamente hasta llegar al último dato, que de 96 a 103, solamente en 100 había un solo dato y con uno solito. Entonces, luego de tener nuestra frecuencia absoluta, hacemos la sumatoria y nos debe dar igualito a la muestra para decir que está correcta nuestra primera frecuencia en nuestra tabla de frecuencias. Sí, con esta información ya pasamos a nuestra última parte en la construcción de una tabla de frecuencias. Tenemos nuestra tabla de frecuencias tipo RING completa. Entonces vamos a explicar cómo se construyeron la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la marca de clase. Entonces, mi frecuencia absoluta acumulada la tomo en mi frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué dice? Que tomo el primer dato, que tenemos el dato actual que es 17 y no hay más. En segunda fila dice, tomamos el dato anterior más el dato actual, o sea, 17 más 10 y nos dio 27. Y así sucesivamente hasta llegar a la última fila, que dice que 82, que es mi dato anterior, más mi dato actual, que es 1, me da 83, que debe coincidir con el número de la muestra, para saber que nuestra frecuencia absoluta acumulada está correcta, está construida de la manera correcta. Vamos entonces de nuestra frecuencia relativa. Nuestra frecuencia relativa vamos a tomar cada una de las filas de nuestra frecuencia absoluta y la vamos a ir por la muestra, que es 83. Entonces cogemos 17 y 83 y me dio 0.2048. Tomé el entero, que es 0, y de los decimales tomé solo 4. Para que uno siempre toma 4 decimales para llegar a un número entero con mucha precisión. Entonces, eso lo vamos a ver en cuenta en nuestra tabla, la vamos a tener en cuenta en nuestra tabla de frecuencia relativa acumulada. Entonces, así sucesivamente, cogimos 10 de 83, 16 de 83, 6 de 83, 5 de 83. Ahora pasamos a nuestra frecuencia relativa acumulada, que es tomar los datos de nuestra frecuencia relativa e irle sumando dato anterior más dato actual. En la primera fila, 0.2048. En la segunda fila, 0.2048 y le sumamos 0.1204 y medio igual a 0.3252. En nuestra última fila, tomamos el dato anterior, que fue 0.9875 más 0.0220, que me dio 0.9995. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me dio un dato muy preciso en entero. ¿Ves? Ese preciso en entero es llegar a 100. Pero entonces yo tengo mi decimal. Yo lo voy a llevar a porcentaje. Lo ideal es que mi frecuencia relativa acumulada quede en porcentaje. Entonces, me dio un resultado de 0.9995. Un número decimal que yo quiero llevar a porcentaje, lo multiplico por 100 y agrego el signo porcentaje. Entonces, 0.9995% y me dio 99.95% y lo aproximé al 100%. Ya ahora que tenemos nuestra frecuencia relativa acumulada, ahora vamos para nuestra marca de clase. Para construir nuestra marca de clase, como lo indica la fila, cogimos
el intervalo que es el límite inferior más el límite superior, y lo dimos entre 2. ¿Por qué 2? Porque son dos datos. Entonces, nuestra primera fila es 40 más 47 y 2 igual a 43.5. Así sucesivamente, hasta llegar a 96 más 103, lo sumamos y lo dimos entre 2 y nos dan 99.5. Ahora le podemos, ya una vez construida toda nuestra tabla de frecuencias tipo B, que de esa manera es como se construye, vamos a dar respuesta a las preguntas. ¿Cuántas personas ganaron la prueba clasificatoria? Entonces fueron 40 estudiantes, que dice que como mínimo con 61 puntos. Recordemos que lo que está en corchetes es lo que se incluye, y de ahí en adelante. Entonces, lo que está en naranja fueron las personas de nuestra frecuencia absoluta que clasificaron, o sea, que ganaron la prueba, o sea, que fueron 40 estudiantes. Había 50 becas y solo 40 estudiantes se ganaron la beca. B, ¿cuál fue el rango más representativo de los estudiantes que ganaron la prueba y su marca de clase? Entonces, el rango más representativo fue entre 75 y 82 puntos, que 3 estudiantes los obtuvieron, ¿cierto? Y la marca de clase, es decir, el rango de la clase media, o sea, el puntaje medio fue 78.5. Muchísimas gracias. En un próximo video vamos a hacer unos gráficos estadísticos y las medidas de tendencia central.